Docente, muy buenas noches. En esta oportunidad voy a hacer mi exposición o el tema que he elegido es la ley de la inducción de Faraday. Como temas tenemos fundamentos conceptuales de la ley de Faraday, el descubrimiento de la inducción electromagnética realizado por Michael Faraday, vínculo entre la ley de Lenz y Faraday, comportamiento del flujo magnético, aplicaciones, pruebas y demostraciones del fenómeno de la inducción electromagnética, relevancia de la ley de Faraday en los procesos de generación y transmisión de energía eléctrica, avances tecnológicos fundamentados en el principio de la inducción electromagnética. Fundamentos conceptuales de la ley de Faraday. La ley de Faraday es también conocido o también se le conoce como la inducción electromagnética. Este es un principio de electromagnetismo que nos dice que en un circuito cerrado se induce una fuerza electromotriz, y esto se presenta por la siguiente ecuación que está en la imagen, donde V es la fuerza electromotriz inducida, N es el número de espiras del circuito y B es el flujo magnético a través de la superficie delimitada, y flujo magnético sobre la derivada de tiempo es la tasa de cambio temporal del flujo magnético. El descubrimiento de la inducción electromagnética realizado por Michael Faraday. En el año 1831, Michael Faraday descubrió que la inducción electromagnética, al observar que cambios en un campo magnético puede variar la corriente en una bobina, o al mover un imán dentro de una espira generaba corriente eléctrica, ¿no? Eso es lo que él descubrió. Y sus experimentos sentaron las bases del dínamo y el desarrollo de la tecnología eléctrica moderna. Vínculo entre las leyes de Lenz y Faraday. Es algo muy importante la comparación de las leyes. La ley de Lenz nos dice que la corriente inducida siempre genera un campo magnético, y en cambio la ley de Faraday nos dice que la inducción electromagnética explica cómo se genera una fuerza electromotriz que atraviesa dicho circuito que cambia. Comportamiento del flujo magnético. El flujo magnético se representa cuánto campo magnético pasa a través de una superficie, y su comportamiento está dado por tres factores fundamentales: la intensidad del campo magnético, área de la superficie atravesada, orientación entre la superficie y el campo. Y se representa por la siguiente ecuación que está en la imagen, donde veis la intensidad del campo magnético, A es el área, ángulo entre el campo y la normal de la superficie. Aplicaciones. También es algo que se puede resaltar. El estudio del flujo magnético permite comprender cómo se produce corriente en generadores y transformadores mediante la rotación o cambio de campos, ¿no? Entre ellos tenemos lo que es generadores eléctricos, transformadores, motores eléctricos. Generadores eléctricos. Los generadores eléctricos convierten la energía mecánica a eléctrica, girando el rotor y por ende induciendo corriente al estator, que viene a ser las bobinas, ¿no? Y los principales tipos son la corriente alterna, y bueno, los dínamos sí es corriente continua, pero los generadores siempre generan corriente alterna. Los transformadores son dispositivos eléctricos que pueden cambiar el voltaje en un sistema de corriente alterna, pero sin variar su frecuencia. Existen transformadores reductores, elevadores, lo que es transformadores de aislamiento, transformadores de baja y media y alta tensión. Y motores eléctricos. Los motores eléctricos transforman la energía eléctrica a mecánica, y todo esto es a la interacción de campos magnéticos y corrientes. Pruebas y demostraciones del fenómeno de la inducción electromagnética.
El primer punto tenemos imán y bobina. Nos dice que es un imán neodimio que genera una fuerza electromotriz pero inversa. También nos aclara aquí que si tenemos más espiras, aumentan el voltaje. Dos bobinas acopladas. Al aplicar la corriente alterna en una bobina primaria, en la secundaria vamos a tener un voltaje, ¿no? Por ejemplo, esto bastante se aplica en lo que es los transformadores, ¿no? En transformadores tenemos, por ejemplo, un reductor, ¿no? de media baja. Si nosotros aplicamos en la primaria, ya sea el transformador, su entrada sea 13.000, 22.000 voltios, en la secundaria vamos a tener voltaje, pero esto no es que haya internamente una conexión, sino que es por electromagnetismo, y esto es gracias a las chapas magnéticas, ¿no? Electroimán y motor homopolar. La corriente nos dice que produce un campo magnético y esto hace girar una espiral mostrando un efecto de torsión. Relevancia de la ley de Faraday en los procesos de generación y transmisión. En cuanto a la ley de Faraday, es fundamental para la generación y transmisión de energía eléctrica, en donde los generadores transforman energía mecánica en fuerza electromotriz mediante movimientos de campos magnéticos. Y sin esta ley, la distribución de la energía eléctrica a largas distancias no sería factible, no sería posible sin esta ley, ¿no? Avances tecnológicos fundamentados en el principio de inducción electromagnética. Es algo muy importante que tenemos los cargadores inalámbricos, trenes de limitación magnética y cosas de inducción. Cargadores inalámbricos. Los cargadores inalámbricos usan inducción electromagnética entre dos bobinas que puedes cargar un dispositivo, por ejemplo un celular, ¿no? Pero sin cables. Los trenes de limitación magnética. Estos tipos de trenes utilizan inducción electromagnética para elevarse, desplazarse, pero sin tocar las vías de sus carriles que tienen los trenes, ¿no? Pero no es todo es gracias a la inducción electromagnética. Y esto disminuye la fricción, desgaste. Por ejemplo, actualmente en lo que es estos tipos de trenes son utilizados como por ejemplo Corea del Sur, Japón y China. No solamente estos tres países utilizan este tipo de trenes, ¿no? Que son muy eficientes, por ejemplo allá en China en el año 2000 es donde se ha iniciado este proyecto y entró en funcionamiento en el 2004 hasta la actualidad. Cocinas de inducción. Las cocinas de inducción calientan recipiente mediante campos magnéticos y esto proporcionando fácil cocción, son eficientes, seguros. Finalmente sería hasta aquí mi exposición. Gracias por haberme dado esta oportunidad de presentar mi trabajo. Gracias.